Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás nos encontramos en el cementerio Presbítero Maestro. Un cementerio histórico, y no solamente histórico, también misterioso aquí en la capital, en Lima, Perú. Un cementerio que hemos visitado ya en otras ocasiones con el fin de generar contenido cultural, otras veces un tanto más paranormal, pero que está lleno de una manera muy particular de historias que quizás no han sido muy difundidas. Y hoy justamente lo que vamos a hacer es conocer un poquito más acerca de una de ellas. ¿Sabías que aquí yacen los restos de 7 personas que perdieron la vida de una manera brutal un 2 de noviembre de 1944? Y que todo esto fue realizado por un solo hombre, convirtiéndose así en el primer asesino en masa de nuestra historia. Algo que la prensa llamó la Noche de los Difuntos. Quédate y descubre juntamente conmigo toda esta historia. Sin darle mucha vuelta, comencemos. Vamos a iniciar este recorrido justamente en la parte de atrás de la cripta de los héroes y vamos a dirigirnos en búsqueda del cuartel San Fernando, nuestro punto de partida. Este lugar nos dará los primeros indicios y un acercamiento a la historia. Una historia que en su momento, créanme, generó muchas portadas. Si tú eres un amante de las historias que se pueden conocer a través de un museo cementerio como en el que estamos el día de hoy, puedes ir a la página de la Beneficencia de Lima. Hay tours guiados de manera continua. Pero vamos a ponerle un poquito de contexto a esta visita. El cementerio Presbítero Matías Maestro, que es el nombre completo, primero fue llamado Cementerio General de Lima y su fundación y creación es producto de la necesidad que había en ese entonces de tener un lugar donde poder sepultar a las personas y que no signifiquen un problema de sanidad, de salubridad, porque recordemos que antes de la existencia de este lugar, las personas eran sepultadas debajo de los hospitales, por ejemplo, y los más afortunados debajo de las iglesias. ¿Y por qué digo más afortunados? Porque la creencia religiosa dice que cuanto más cerca estés de Dios de manera física, una iglesia pues es la representación de la casa de Dios, más cerca estás de Él. Este cementerio inició sus funciones en 1808 y se convirtió en cementerio museo en 1999. Por aquí estamos en un osario. Bueno, esta franja es un lugar para descanso de pequeños y si te fijas hay muchas fechas post 1808, pero no vas a encontrar fechas después del año 99 por el motivo justamente de su nueva nominación. Pero lo que vinimos, vamos en busca del cuartel San Fernando, que lo tenemos por acá a solamente unos metros. San Emilio, San Jerónimo, San Sebastián y si no me equivoco San Fernando es el penúltimo. Luego de San Fernando sigue San Roque y es aquí donde vamos a conocer un lugar, creo que si te interesa el tema paranormal yo diría que muy cargado y ahora vas a entender por qué, y que tiene también una suerte de ironía que a veces la vida presenta. Y es que aquí en el nicho C54, donde descansa el señor José Carvajal Donaire, que no es el responsable de todo lo que sucedió ese día, justamente aquí antes descansaba Mamoru Shimizu, de quien hablaremos el día de hoy. Antes de empezar con este video, tú sabes que hay una recomendación muy importante que no debes dejar pasar. Suscribiéndote desde 8 soles ya estás participando y podría ser uno de los tantos, pero tantos ganadores que ya tiene esta hermosa plataforma. Porque todas las semanas hay nuevos premios, pero no cualquier premio. Date una vuelta por la página, visítala para que te puedas convencer. Además de ello, también hay beneficios con diferentes marcas y este mes hay 2 fechas que son clave. El 19 de diciembre es un día en el cual habrá 34 premios más. Dentro de ellos, juguetes, calendarios de adviento de lujo, TVs, computadoras gamer, y olvídate, la lista es larguísima. Y no queda ahí, porque el 26 de diciembre sale un departamento completamente amoblado en Miraflores y además 4 carrazos del año, 4 Toyota Corolla híbridos están esperando por ti.
Suscríbete y empieza a participar porque no hay sin suerte. Mamoru Shimizu era un ciudadano japonés nacido en el año de 1912. Dicen que era una persona delgada, no muy alta, de apariencia apacible, una buena persona dirían sus vecinos, que se mudó al Perú, que emigró a nuestro país con el fin de buscar nuevos horizontes, nuevos aires. Estuvo viviendo durante mucho tiempo en un lugar que es muy conocido para nosotros. Si vives en Lima o has pasado por el centro de Lima, definitivamente conoces el Parque Universitario. A solo media cuadra de este lugar emblemático, en el Jirón Coatabambas número 345, vivió este personaje. ¿Quién diría? Las apariencias a veces engañan. Sigamos poniendo en contexto esta historia por demás interesante. Mamoru Shimizu viajó entre los años 1928 a 1934 a su país natal, Japón, con el fin de brindar servicio militar. Regresó el 13 de agosto de 1941, ya casado con Sumiko, su compañera de vida, su esposa, que es un personaje clave en el desarrollo de esta historia. Mamoru tenía un hermano, quien a su vez tenía a su esposa y 3 pequeños hijos, de 10, 7 y 5 años. Los hermanos Shimizu decidieron adquirir unos terrenos en Chacra Colorada. Quizás tú dirás, ¿y esa zona dónde era? Si te digo Jirón Tingo María, quizás te suene un poquito más conocido. Recordemos que esta zona, juntamente con lo que hoy conocemos como Breña, eran zonas, digamos, de periferia en los años 40. La gran mayoría de viviendas decidían o buscaban estar cerca al centro de Lima porque era el centro de comercio, el centro de trabajo. Bueno, recordemos que era el año 40 y Lima no se encontraba tan tugurizada como en la actualidad. Así que acceder a terrenos amplios era algo, digamos, un poquito más fácil, porque un grupo de inversionistas habían visto que en estas zonas de periferia se podían de alguna manera generar ingresos lotizando. Así que los Shimizu adquirieron un lugar, prácticamente una cuadra, y vivían cada 2 casas para no estar tampoco tan cerca porque dicen que la convivencia puede traer problemas. Y vaya que sí lo trajo. Juntamente con Tamotsu y su esposa vivían un primo de los Shimizu al lado de su esposa, de nombre Hiromo Tomayashi y Mika respectivamente. Era la mañana del 3 de noviembre de 1941 cuando 2 policías que ya se estaban retirando luego de haber prestado servicios toda la noche, hallaron al costado de un pequeño riachuelo 2 cuerpos semidesnudos, con los rostros completamente desfigurados. Antes que ellos dieran aviso a sus compañeros, ya se sabía que habían 5 cuerpos más. En total, 7 víctimas que habían perdido la vida la madrugada del día anterior. Hablamos de Tamotsu, su esposa, sus 3 pequeños hijos, el primo de este y la esposa. Los policías iniciaron las investigaciones y al primero que tenían que interrogar definitivamente era Mamoru, porque era quien habitaba en este corralón. Él dijo que no había escuchado nada, que es más, le resultaba raro que todo lo que había pasado no haya llamado su atención, ya que tenían un perro y el perro, como él mismo citó, ni siquiera ladró en esa noche. Ante la presión de los policías que no creían la historia de Mamoru, la esposa terminó explotando y contando lo que había sucedido. Acusó directamente a Mamoru de ser el responsable de haberle quitado la vida a sus 7 familiares. Con esta primera declaración, la policía esperaba que Mamoru aceptara el crimen, pero no fue así. Así que empezaron a hacer una búsqueda dentro de la casa y hallaron un saco con manchas de sangre. Le pidieron a Mamoru que se lo pusiera y le calzaba perfecto, lo cual ya era un objeto incriminatorio, pero no del todo, porque podría alguien manchar un saco con sangre y querer justamente hacer responsable al ciudadano japonés. Pero ante tanta presión no le quedó más que aceptar que él era responsable de este crimen atroz. 7 personas en una sola noche. Mamoru aceptó que él fue el responsable, es más, dijo que fue el único responsable y que, digamos, su método para eliminar a sus familiares fue sencillo. Compró en la farmacia 2 frascos con somníferos y, aprovechando que iban a cenar juntos y que su esposa había preparado tallarines, los mezcló con estos y, habiendo cenado ellos, quedaron profundamente dormidos. La policía, al ver de qué fármaco hablaban, se dieron cuenta que con solo la mitad era suficiente para hacer dormir a un adulto.
El cálculo era que cada uno de ellos había consumido por lo menos más de una cápsula, más de una pastilla, lo cual lo sumió en un profundo sueño imposible de poder reaccionar o defenderse. Mamoru procedió, luego de haber visto que ellos estaban dormidos, a coger un tronco y uno por uno, empezando por su hermano, destrozarles el cráneo, quitándoles la vida y luego, según sus propias declaraciones, arrastrando uno por uno hacia el riachuelo. Pero Mamoru era una persona de contextura delgada y era pequeña también. Resultaba extraño que él, con esas características físicas, pudiera haber movido 7 cuerpos y 2 de ellos los hubiese arrastrado tan fácilmente hasta este riachuelo. Y había algo más. También resultaba extraño para ellos que la esposa, sin que hubiese habido tanta presión, de inmediato declarara que su esposo era el responsable de todo. Antes del juicio, por supuesto, se tenía que hacer la reconstrucción lógica de las escenas del crimen. Mamoru participó, colaboró para, según él, demostrar todo lo que había sucedido ese trágico 2 de noviembre. Cuando llegó el momento del juicio, sabiendo Mamoru lo que le tocaría como condena, retrocedió y dijo: soy inocente. Bueno, los fiscales procedieron a recordarle su declaración de culpabilidad y la reconstrucción de los hechos. Él dijo: bueno, respecto a la declaración, los policías me obligaron a aceptar una responsabilidad que no tengo, bajo amenaza que si no aceptaba, pues también incriminarían a mi esposa. Y sobre la reconstrucción, ellos me decían: haz esto, haz lo otro, y yo solo obedecí. Creo que es fácil notar que hay muchas incongruencias dentro del desarrollo de este crimen, o bueno, de lo que se supone sucedió, porque el único espectador habría sido Mamoru. Esto fue notado rápidamente por la prensa de ese entonces, que hablaban acerca de la posibilidad de la existencia de una sociedad llamada el Dragón Negro. Una sociedad creada con el fin de castigar a aquellos que habían traicionado al gobierno japonés, porque eran épocas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dentro de las conjeturas que soltaron en prensa, hubieron 3. La primera era que Mamoru fue uno de los ejecutores de la sentencia a los cuales se habían hecho ganadores, el primo Tomoyashi y el hermano, por, repito, no haber obedecido de repente alguna labor de contraespionaje o algo que se les habría solicitado en su momento. La segunda posibilidad que manejaban era que de repente facilitó el ingreso de los asesinos con el fin de, bueno, verse librado de cualquier tipo de castigo, pero que finalmente todo fue descubierto. Y lo tercero era que fue un simple espectador, que el castigo no era para él y simplemente pues no le quedó más que observar todo lo que sucedía. Durante todo el juicio, Mamoru se declaró inocente, y uno de los argumentos que usó fue que él, como ciudadano japonés, si hubiese cometido esta atrocidad, definitivamente se hubiese quitado la vida aplicando el harakiri, porque esto es deshonra para cualquier ciudadano de este país. Y si hablamos de incongruencias, habría que preguntarse cuál fue la participación de la esposa de Mamoru, porque él comentó que había usado unos somníferos, pero la esposa a su vez dijo que ella no comió de los tallarines que sirvió para sus familiares porque le sintió un sabor ácido y producto de ello prefirió ya no terminar cenando. Entonces, si ella estaba, digamos, medianamente consciente o no con un sueño tan profundo, ¿por qué no escuchó todo lo que sucedió esa noche? Luego de un largo juicio que duró aproximadamente 4 años, Mamoru Shimizu fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad. Trasladado al penal de varones de Lima, más conocido como el Panóptico, que se encontraba donde está actualmente el Hotel Sheraton, un lugar bastante tétrico también, valgan verdades. Pero, ¿quieren saber qué es lo más irónico de todo esto? Lo primero es que Mamoru Shimizu no llegó a cumplir su condena de 25 años. Ciudadano japonés, básicamente un comerciante, tenía que realizar algún tipo de actividad dentro de la cárcel y decidió empezar con la barbería. Pasaron algunos años y él tenía un problema de salud, asma. Dentro de los tratamientos debían aplicarle una inyección, pero una de esas dosis, le generó un edema pulmonar y ahí terminaron sus días. 4 de junio de 1959, Mamoru Shimizu partió y fue sepultado en el lugar que hemos indicado. ¿Y qué es lo segundo? Aún más irónico todavía, es que justo frente al lugar donde él fue sepultado, descansaban los restos
de sus 7 familiares, las 7 personas a las cuales él le quitó la vida. Y es que efectivamente aquí se encuentran estas 7 personas que perdieron la vida. Por ejemplo, Carlos Tomayasu junto a su esposa Mika tienen inscripciones en japonés al lado izquierdo y al lado derecho. En el caso del lado derecho es su nombre, escrito en japonés, y al lado izquierdo la fecha de nacimiento, que tiene una particularidad respecto de la fecha que vemos en español, 2 de noviembre de 1944. Y es que al lado izquierdo dice fecha de fallecimiento, año 19 de la era Showa, 2 de noviembre. Conversando con mi amigo Javier, le pregunté acerca de esto y lo que me dijo fue lo siguiente. Lo que pasa es que en Japón cuentan los años de acuerdo al emperador vigente. Por ejemplo, entra en vigencia el emperador Reiwa, entonces sería el primer año del emperador Reiwa, ¿no? Entonces le ponen Reiwa tanto, ¿no? Meiji tanto, de acuerdo al emperador que ha entrado a poder. Una pequeña diferencia respecto a las costumbres que tenemos en nuestro país. Pero, qué irónico, ¿no? Durante algunos años estuvieron frente a quien los privó del privilegio de la vida. Si revisamos de izquierda a derecha los nichos, podemos encontrar a Tamotsu Shimizu al lado de su esposa Hanae. Junto a ellos, el pequeño Tokio de tan solo 7 años. Su hermanita Yoshiko de 5 añitos. Qué triste realmente. Su Miko de 10 años. Y sus tíos Carlos, Tomayasu y su tía Mika. ¿Qué sucede en la mente de un ser humano para dejar esta condición justamente de ser humano y convertirse en un monstruo de un momento a otro? ¿Qué puede pasar dentro de la cabeza de una persona? ¿Qué argumentos pueden haber para que en una sola noche prive a 7 personas de sus vidas y dentro de ellas a 3 pequeños? 3 pequeños inocentes que además eran sangre de su sangre. Esto es algo que nunca se llegó a resolver. El entorno de la familia Shimizu comentó a la policía que la relación entre los hermanos no era buena, que Tamotsu solía ser un tanto abusivo con su hermano Mamoru y que muchas veces lo alejaba de la familia, le decía que él no merecía sentarse a la mesa con ellos y que manejando él los negocios que tenían, había decidido darle una pequeña pensión a su hermano menor. Quizás esto habría enfurecido a Mamoru, no lo sabemos. Lo único que él dijo fue que lo hizo por situaciones familiares. Hay mucho por reflexionar después de ver este video. Suscríbete al canal, que eso apoya mucho. Deja un like y un comentario y por favor comparte el video. Nos vemos. Tú también dilo nomás. Chao.